Vale, croissant, media luna, danesa, cornetto, hojaldre, roll, me da igual como lo llaméis, estamos hablando de esto, ¿vale? De una masa laminada. Primero, entendamos bien el concepto. Una masa laminada, hojaldrada, es una masa enriquecida, un pan dulce como muchos llaman, en el que la grasa, a diferencia del resto, de tipo brioche, etc., la grasa no ha sido incorporada, o en su totalidad no ha sido incorporada dentro de la masa, en el impasto, en el amasado, sino que se ha puesto fuera de la masa, procurando un seguido de capas de masa, grasa, masa, grasa. Al llegar al horno, esa masa va a hojaldrar, va a generar esos estratos debido... Bueno, ahora veremos por qué, cómo separa esa masa. ¿Bien? Primero, ¿cómo dividimos las masas hojaldradas? Pues muy fácil. ¿Llevan levadura, como es el caso del croissant, o no llevan levadura? O sea, pueden ser masas fermentadas o sin fermentación. Eso lo primero, ¿vale? Entonces, en el caso de las masas que no fermentan, como es el caso del hojaldre, ahí lo que tenemos es simplemente que esa masa crece. Diréis, ¿pero cómo puede crecer en el horno un hojaldre si no hay levaduras? Bueno, porque lo que hace separar las capas es la humedad, es el vapor que tiene, la parte de vapor que tiene la grasa. Ese vapor aumenta de volumen y separa las capas. Bien, pero que además cuando sí hay fermentación, como es el caso de un croissant, cuando hay levaduras ahí, aparte de esa separación por humedad, también hay separación por el CO2 producido por las levaduras, ¿vale? O sea, primera clasificación, hojaldre no lleva levadura, no lleva masa madre, etcétera, etcétera, croissant sí, ¿vale? Segunda gran división de las masas hojaldradas o laminadas es el tipo de grasa. El tipo de grasa, aquí sí que hay pues muchas opciones. Todos tenemos la mantequilla, ¿no? Como la gran grasa utilizada de mayor calidad. Bueno, eso es, sin duda es así, o sea, en la mayoría de casos, más por un tema organoléptico, ¿ok? O sea, el sabor láctico, el sabor que te deja, ¿no? La profundidad de una grasa de vaca, como es la mantequilla, difícilmente será superable por grasas vegetales, que sería la otra parte, ¿no? Las margarinas especiales para laminar. Pero además, que sea la más rica, eso dependerá de sabores. Por ejemplo, en Cataluña, aquí en mi casa, mi padre, el croissant que hacía desde siempre era el croissant de manteca de cerdo, ¿ok? Es el croissant típico, el de llard de porc, y eso entiendo que depende de la zona. Realmente hay gente que por mucho que hagamos un croissant de mantequilla de puta madre, no le quites el croissant de llard, de manteca de cerdo, porque es que tiene un sabor espectacular y es la realidad, ¿no? También hay incluso pues manteca de vaca, hay distintos tipos, otras mantecas, pero al final una manteca animal va a tener una potencia de sabor muy distinta a una grasa vegetal, ¿ok? Bien, pues tipos de manteca, tipos de grasa. Eso sí, hay que controlar muy bien las características de esa grasa. Yo habitualmente en mis formaciones de la Revolución del Pan, por ejemplo, yo hablo mucho de pan, pero en algunos sitios me piden que también haga bollería. Recuerdo, por ejemplo, en Colombia, que llegué y me tenían preparada una mantequilla buenísima de sabor, pero que para nada era preparada para hacer croissant. Yo estaba sufriendo por la temperatura. Teníamos un montón de grados en el obrador, porque lo tenía que hacer a mano y yo estoy habituado a hacerlo en laminadora. Pero bueno, tiraría para adelante. Claro, no me esperaba encontrarme esa mantequilla. Al final conseguimos sacar un croissant muy, muy chulo, pero la verdad es que la mantequilla tiene que tener... No vale cualquier tipo de mantequilla para hacer un croissant. Lo podrás hacer, pero para optimizar un laminado tienes que tener en cuenta muchas cosas. Por ejemplo... Primero, que todos conocemos, es el porcentaje de grasa. Sabemos que a más bajo sea el porcentaje de grasa de una mantequilla, más cantidad de agua habrá. Y diréis, hostia, pero eso es muy bueno, ¿no? Porque al final significa que antes, Jordi, has dicho que el agua hace separar las capas. Sí, cuidado, en el caso de los hojaldres. Pero una mantequilla con mucha cantidad de agua, al momento del laminado será un drama, ¿vale? Entonces, las mantequillas más preciadas para hacer croissants suelen ser porcentajes de grasas más elevado, menos cantidad de agua, 82 hasta 84% de materia grasa. Luego también se tiene que ver una cosa muy importante, porque al final lo del agua mucha gente lo sustituye, si son mantecas muy ricas en agua, pues las escurre, las trabaja, les pone algo de harina. Yo lo hice en Colombia, por ejemplo, poner algo de harina, es que si no era imposible, para intentar, ¿no?, hacer eso. Pero, sí, disculparé las preguntas, por favor, ahora no, luego en el chat. Pues voy a eso.
La otra cosa vital es la plasticidad. Esa plasticidad, que se puede medir, la plasticidad de una mantequilla, es lo que hace que tú puedas trabajarla sin que se resquebraje. O sea, que sea tolerante a un trabajo mecánico, que consiga desarrollarse junto con la masa. Ahora veremos los trucos para conseguir eso, ¿de acuerdo? Entre otras características de la mantequilla, ¿ok? Y bien, ya hemos hablado si la pieza fermenta o no, hojaldre, croissant. El tipo de grasas, es mantequilla, es margarina, el punto de fusión, disculpar que no lo he dicho, el punto de fusión es vital. Si tenemos un punto de fusión de esa grasa que es demasiado bajo, que por ejemplo está por debajo del punto de fermentación, pues ahí tenemos un drama. No vamos a conseguir laminar bien o fermentar óptimamente ese croissant. Pues una vez conocemos las características de la grasa, vamos ahí a la configuración, al tipo de laminado. Bien, como sabéis, como hemos dicho antes, laminar es poner esas capas de grasa y mantequilla. Todo el mundo conoce que principalmente hay los laminados, el simple, el doble. Ahora iremos a explicar eso, pero antes de empezar el laminado, hay que hablar de la consistencia de las dos unidades, de esos dos ingredientes. Pensar que esto es el punto más relevante. El más relevante de todos es siempre conseguir eso. Conseguir que la masa tenga la misma consistencia, la misma tenacidad, como cuando hablamos de masa de pan, que la mantequilla. Si yo, por ejemplo, tengo una masa demasiado fuerte, demasiado dura, demasiado tenaz, y una mantequilla demasiado extensible, tendré unos problemas brutales. Voy a perder grasa y además las capas de masa se irán uniendo, porque cuando empiece a laminar, la grasa va a correr más que la masa. Y al revés, si tengo una mantequilla demasiado dura, con una masa demasiado blanda, extensible, todo eso que os digo, al final son sinónimos, que no siempre es lo mismo, pero puede ser de distintas causas, pero al final nos da el mismo proceso, tendré un producto donde va a haber trozos de masa sin mantequilla en medio, porque la mantequilla no va a moverse al mismo ritmo que la masa, o incluso se va a romper. Por lo tanto, ¿cómo conseguimos que esas dos texturas, esas dos densidades sean parecidas o las mismas? Obviamente con la receta, ¿no? Con la receta de la masa, más o menos agua, más o menos amasado, una harina más fuerte o menos, más extensible o menos. Para mí es vital el PL, ¿no? La extensibilidad de las harinas cuando trabajamos con hojaldres, pero también con la temperatura. El arma más potente, y es lo que los panaderos profesionales sufrimos, y también los caseros, mucho en producción, especialmente en verano como ahora, con obradores que no están suficientemente bien climatizados, son las temperaturas de trabajo. Si tú consigues enfriarlo bastante la masa y la mantequilla, como para que tengan la misma temperatura, podrás jugar a ello. No la misma temperatura, la misma textura. Nosotros habitualmente en nuestro obrador trabajamos con masas entre 4, 5 hasta 0 grados, ¿vale? Lo ideal es unos 5 grados aproximadamente de temperatura interior en la masa. Por ejemplo, ahora en verano vamos a 0. 0 grados de masa significa que a la que empezaremos a estirar la masa, irá a la laminadora, estará a esos 4 grados que queremos. Mientras que la mantequilla va bastante más elevada. Una mantequilla a 0 grados o a 4 grados tendrías problemas de trabajarla. Entonces, habitualmente trabajamos mantequilla a unos 12 grados. 12 hasta 15 máximo, ¿vale? Son los rangos de temperatura con los que, con nuestros ingredientes y nuestra receta, conseguimos que el croissant y la mantequilla, cuando empiezas a laminar, imaginaros esas dos capas, pues en todo el proceso las dos van por igual, ninguna empieza a ganarle a la otra, que es el problema donde tenemos fallos en el laminado. Bien, ok, y ahora sí que vamos al tipo de laminado, ¿no? La última gran pregunta, ¿tú qué haces, no? Los panaderos y pasteleros siempre, ¿tú qué haces? ¿Un simple, un doble? Bueno, sabemos que si aquí tenemos nuestra masa, ¿ok? Aquí tenemos nuestra masa, me aparto un poquito el de esto del micro. Aquí tenemos lo más típico es, si tenemos una masa de esta medida, es poner un rectángulo de mantequilla, ¿ok? Que ocupe la mitad del espacio total de la masa. Entonces, ¿qué haremos? Doblaremos por aquí y por aquí, ¿ok? Habitualmente cortaremos los laterales y tendremos la grasa incorporada. Otro sistema es hacerlo en forma de cruz, es el que yo aprendí desde siempre. La mantequilla se pone así, entonces no se llega a cortar y se dobla todo. Esto es un rectángulo, ¿vale? Tiene que ser un cuadrado para hacer la cruz, disculpad. Y pum, ya la tenemos incorporada. O hay otro sistema que luego os hablaré. Bueno, una vez tenemos la mantequilla incorporada, estiramos. ¿Veis este movimiento? En panadería siempre, en panadería en croissant,
Después de un laminado siempre hay un girado, ¿vale? Giramos, empezamos a estirar, fla, fla, fla. De nuevo, imaginaros que tenemos ya estirado el primer pastón. Imaginaros, aquí ya hay una capa de masa arriba, una capa de mantequilla en medio y otra capa de masa arriba, ¿vale? Aquí tenemos una capa de mantequilla, siempre contamos las capas de grasa. Pues va, le hacemos un simple. Un simple significa, ahora voy para aquí, un simple significa que doblo la masa en 3 partes, hago un tercio y otro tercio encima. Bien, ¿lo veis o no? Aquí, ¿cuántas capas de mantequilla tengo? Recordemos, 1, 2 y 3, ¿ok? Bien, tenemos 3 capas de grasa. Y otra vez, giramos en la laminadora, siempre girar. ¿Por qué giramos? Pequeño apunte. Giramos por un tema de tenacidad. Imaginaros esa bola de masa que yo he terminado de amasar, ¿no? Ese pastón de masa. Es una bola de masa así, gruesa. Y ahora la estoy no solo estirando un montón, sino que cuando lo doblo, lo volveré a estirar. Lo volveré a estirar. Al final, 1 centímetro cuadrado del pastón inicial pasa a ser metros y metros de masa en el pastón final. Eso daría una fuerza en un sentido brutal. Si yo voy cambiando el sentido en el cual voy estirando, no tendré una fuerza. Y eso se nota mucho. En los pastones, cuando ya terminan y los ponéis en la mesa, si tienen una fuerza excesiva significa que en algún punto no trabajamos bien, ¿vale? En cambio, si yo voy matando la fuerza porque estiro primero un lado y luego estiro otro, conseguiré tener un pastón con menos nervio. Bien, ya tengo el simple hecho. 3. Ahora voy, ya lo tengo estirado otra vez, ¿vale? Y ahora vamos a hacer un doble. Un doble clásico suele ser doblo primero la masa. Habitualmente la gente hace un sitio muy pequeñito y uno más grande, ¿veis? Un ángulo muy pequeño. Eso hay discusiones, aquí hay tendencias, ¿eh? Yo lo he hecho toda la vida así antes y ahora tampoco lo hago así, pero el clásico es, hago uno pequeño y uno más grande para intentar que el fallo, habitualmente los fallos suelen estar en las puntas, queden siempre más difuminados. Pero también hay la teoría de, escucha, si tienes que tener un fallo, que te vaya a un lateral y así lo cortas. Pero bueno, da igual, ¿ok? Doblo y ahora doblo sobre sí mismo. Ok, ¿lo veis o no? Por lo tanto, aquí teníamos en cada uno de estos, ahora cada uno de estos eran 3, ¿sí? Tengo 3, 6, 9, 12, ¿ok? He de multiplicar, perdón, 1, 2, 3, 4. El 12, aquí tenemos estas capas de grasa. Ya tengo este doble hecho. Ahora lo estiro, bueno, girado, lo estiro, y ya tengo el pastón final. Esto sería un simple y un doble, ¿ok? Una vez tengo el pastón, lo saco de la laminadora, lo llevo a la mesa, hacemos los triángulos clásicos, ¿vale? Sabéis que suelen ser triángulos cada uno. Nosotros, por ejemplo, trabajamos 8 centímetros de base, 8 por 22 de largo, ¿vale? Imagínate un triángulo tal que así. Este triángulo, ¿ok? Que habitualmente hay distintas técnicas de cortarlo. Mucha gente, nosotros por ejemplo, doblamos así el pastón y empezamos a cortarlo, ¿ok? Lo doblamos, lo cortamos y luego lo cortamos. Pues tenemos estos triángulos. Hay gente que trabaja con triángulos más grandes. A mí me gusta este triángulo porque ya tengo la base definitiva y luego lo único que busco es el estirado del croissant, ¿ok? Con la mano antes del enrollado. Una vez enrollado, ¿qué tendremos? Tendremos algo parecido. Mirad qué traigo aquí. Un kit, esto es un kit de supervivencia. He puesto 2 croissants, he bajado abajo, los he puesto aquí entre hielos para que fermenten. Pues tenemos una cosa parecida a esta, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, a mí me gusta que hayan 5 vueltas, 4 y media tirando a 5. Fijaros, 1, 2, 3, 4 y la quinta asoma aquí, ¿vale? Lo mismo tenemos, por ejemplo, este es un croissant de algarroba, ¿ok? Normalmente en el de algarroba intentamos, por esto lo he subido porque aquí se ve mejor el laminado, no sé si llegará a enfocar, está un poquito deforme, bueno, no llega a enfocar, veo la cámara, vale. En el de algarroba, un croissant un poquito más débil, intentamos que el grosor del laminado sea un poco superior y dar alguna vuelta menos. Escuchad una cosita. Antes de terminar, quiero daros unos tips, ¿vale? Y ya empezaremos las preguntas. Ahora os lo diré. Seguid rap. En nada empezamos. Pero el tema es el siguiente.
Hay otros estilos de laminado. Hay otros estilos. Nosotros, por ejemplo, no hacemos este del simple y el doble clásico. Hacemos uno en el que incorporamos la mantequilla, o sea, estiramos primero la mantequilla, la estiramos, y al incorporarla ya le damos el primer simple. Y luego, como es un simple con una capita menos, luego le damos uno más que un doble, lo llamamos triple. Ese triple dividimos la masa en 5 partes y giramos. 3 por un lado, 2 por otro lado. ¿Vale? Si queréis, en otro capítulo os lo explico un poquito más profundamente, porque antes quiero incidir en otra cosa, para mí muy importante. Y es en el qué estilo de laminado es el mejor. Para mí dependerá, primero, del producto final que quieras, obviamente esto es lo más importante. Hay gente que le gusta marcar mucho las capas de hojaldrado, hay gente que le gusta marcar mucho los estratos, ¿no? ¿Veis? En este croissant se nota bastante los estratos. Pam, pam. O hay otros que no, que solo quieren ver el hojaldrado. O sea, no esto que tapa, sino lo que hay en medio, ¿vale? Las capas que hay en medio. Pues eso dependerá. También dependerá, por ejemplo, del tipo de miga que quieres. Ahora vamos a abrir este croissant. Este croissant tiene un defecto, ¿eh? Un defecto grande que por esto lo he subido. Y ahora os lo voy a enseñar. Y también dependerá mucho del producto final. O sea, al final es lo siguiente. Tú en la laminadora puede que tu sistema de pliegues pues deje más capitas o menos capitas. Esto no será bueno o malo, sino que tendrá que ir en relación a cómo vas a estirar la masa en la mesa. Si yo, por ejemplo, quiero un croissant grueso, que la masa sea alta y tenga pocas capas, pocas vueltas en ese croissant, tengo que laminar más. Tengo que conseguir más capas. No significa hacer más pliegues o hacer un pliegue con más capas. Mientras que si yo quiero un croissant muy fino, un croissant que yo estiro mucho y le doy muchas vueltas, pues me puedo permitir hacer un tipo de laminado que no tenga tantas capas, tanto hojaldre, ¿de acuerdo? Eso es básico para elegir un poco todo. Yo, por ejemplo, nuestro sistema que os he comentado de incorporar la mantequilla es el sistema que yo encuentro más cómodo y más práctico, pero sé que luego en la mesa lo tengo que compensar dando más vueltas en el croissant. Vamos a hablar de la miga, por último, ¿vale? Que si no, esto no sirve. Por cierto, el croissant, antes de enseñaros, tiene un fallo. ¿Veis esto? Y lo he enseñado precisamente por eso. Mirad, os lo enseño bien que enfoque. ¿Veis aquí? No sé si se ve bien. ¿Veis este croissant? Este croissant, es que para mí es una de las cosas que más me gusta. Es leer un croissant, ver qué fallo está teniendo. Este croissant lo que nos dice es que tiene un exceso de fuerza. Esta masa quiso subir, os pensáis, no, esto está mal formado. No, no está mal formado. ¿Veis que abrió por aquí? Él tiene el nudo, lo tiene aquí, pero la masa, ¡plas!, rompió, empezó a abrir y encima abrió por un lado. ¿Ok? ¿Lo veis o no? Abrió por un lado. Esto es un exceso de fuerza. Aquí, por ejemplo, ¿cómo solventar esto? Como sé que el reposo es el que toca, podría ser más reposo entre pliegues, pero en este caso seguramente le faltó un poco de amasado, ¿ok? O la masa está un poquito demasiado dura. Con estas dos cosas seguro que arreglaríamos eso. Pero vamos a ver la miga, que aunque tenga fuerza, seguramente va a ser nuestra miga. Et voilà. Aquí la tenéis. Vale, como os digo, fijaros que os he dicho antes, mi sistema lo hacen muchos, yo lo aprendí de otra gente, sin duda. Yo, por ejemplo, la primera vez que vi hacer este sistema fue a José Roldán, que es un crack en panadería y en bollería. Lo vi y dije, no está mal. Entonces lo probé en casa, hablé con algunos colegas que también lo hacían y digo, este va a ser mi sistema, porque lo veo muy práctico. Pero, ¿qué da este sistema habitualmente? Da unas migas un poco más abiertas, que a mí me gustan, más irregulares, ¿vale? Veis que con la luz queda un poquito así, pero veis que es una alveolatura bastante irregular. Pues esto es lo que nosotros buscamos. Normalmente, estas migas irregulares suelen dar un volumen total un poco más pequeño, pero a mí personalmente me gusta que las paredes del alveolo son más gruesas. Notas un poco más la masa. En mi opinión, suelen ser croissants con un poquito más de sabor. Hay el otro estilo de croissant, una miga unos alveolos más pequeñitos y regulares, pero el total es mucho más hinchado. ¿Sabéis estos croissants que son todos agujeritos pequeños mucho más iguales, ¿vale? Ahí sueles ganar un poco en textura, porque estos croissants
Este, por ejemplo, ya tiene un día. Este croissant es de ayer. Tiene 22 horas hecho. Estos croissants con miga más gruesa transmiten más la humedad a la corteza, o sea, aguantan menos crujientes, eso es verdad. Pero el sabor de los otros, para mí, es menor. El sabor de mantequilla es de esto. Aunque el sabor, como os digo, depende muchísimo del tipo de grasa. Depende también de la cantidad. Brutal. Depende de la cantidad de grasa que pongamos, no solo en el impasto, sino también en la masa. A veces esa relación de masa, de grasa en la masa, grasa en el hojaldrado, es muy importante. Y así que nada, creo que hemos hecho una introducción guapa a los croissants. Creo que da para otro vídeo. Así que, amigos, mil gracias por estar aquí y ens veiem. Chao, chao.